Un gran saludo cordial a todos mis apreciados amigos, a todos los que se están conectando a esta hora para este interesante conversatorio que vamos a tener durante unos breves minutos. Les habla el doctor Héctor Parra desde Barquisimeto, Venezuela. Primeramente quiero agradecer la invitación a mi amigo el licenciado Carlos Oñates y a todas las organizaciones que le auspician, que hacen posible que estemos acá conectados para compartir con todos ustedes desde distintos puntos de Venezuela e incluso de Latinoamérica. Esta breve conferencia la he titulado Inteligencia Artificial o Inteligencia Epidemiológica. Ese es el título primario que mi cerebro cognitivo me sugirió porque entre muchas cosas soy especialista en epidemiología. Estoy contrastando lo que es la inteligencia artificial con la inteligencia epidemiológica. Y sé que ustedes y muchos de ustedes se preguntarán, ¿y qué es eso de la epidemiología? ¿Y qué es eso de ser un epidemiólogo? Bueno, les voy a dar un simple resumen de lo que es la epidemiología o de lo que somos o hacemos los epidemiólogos, entre muchas cosas. Los epidemiólogos somos los detectives de la salud. En mi caso, un detective médico que investigamos las enfermedades en la población y como tal tenemos un gran abanico de recursos de investigación para resolver de manera favorable los eventos adversos a la salud que ocurren en nuestras poblaciones. Eso entre muchas otras cosas. Ahora bien, tengo el privilegio de contar con una amplia audiencia que es posible que tengan o no tengan mucha relación con las ciencias de la salud, pero créanme que haré un gran esfuerzo de que este mensaje le llegue a todos. Si nosotros, los epidemiólogos, quienes hacemos epidemiología, nos hemos definido como los detectives de la salud, y en mi caso particular como detective médico, es lógico que tengamos que contar con un servicio de inteligencia, que en nuestro caso lo llamaremos servicio de inteligencia epidemiológica. Y esto yo no lo estoy inventando. Fíjese que el Centro de Control de Enfermedades de Atlanta, de Estados Unidos, cuenta con un servicio de inteligencia epidemiológica que ha funcionado desde hace muchos años. Tal es la importancia de este servicio de inteligencia epidemiológica, que incluso es dirigido por militares de las altas esferas del gobierno de Estados Unidos, pero no militares como los conocemos acá en nuestro país, militares especialistas en distintas áreas de la salud pública, dada la importancia y dada la concepción que tiene la vigilancia epidemiológica, que inicialmente fue concebida la inteligencia como un servicio que tenía que prevenir algunos eventos importantes que no solamente ocurriesen de manera natural en el territorio de un país, sino eventos que pudieran ocurrir de una manera catastrófica, llámese, por decir algo que todos entenderán, lo que actualmente conocemos como terrorismo o como guerra biológica, y que por lo tanto los servicios de inteligencia tenían que estar en capacidad de detectar de manera precoz las señales para hacer una intervención rápida y evitar el daño consecuente. Y créame que el CDC de Atlanta está muy claro en lo que está haciendo en epidemiología, porque precisamente la génesis de ese centro de control de enfermedades fue pensando en eso que anteriormente les dije. Sin embargo, en la actualidad, el Centro de Control de Enfermedades de Atlanta, el Servicio de Inteligencia Epidemiológica, tiene todas las funciones que ustedes han visto y han tenido la experiencia con la última pandemia del COVID-19. Ciertamente, si hacemos un símil con las distintas organizaciones y entes de nuestro entorno social, también podríamos hablar de que las empresas, pymes, los servicios de recursos humanos, los servicios de mercadeo, los almacenes de las empresas debieran contar también con un sistema de información o con un sistema de inteligencia que les ayude a lograr los objetivos propuestos en cada una de esas secciones o en cada una de esas empresas donde están prestando su servicio. Ciertamente también en estos tiempos nuestro cerebro está recibiendo múltiples mensajes cuyo contenido en la gran mayoría aparece una palabra por todas partes y es la palabra inteligencia. Voy a examinar de manera informativa eso de la inteligencia. Hay muchos conceptos de lo que es la inteligencia, pero voy a referirme a uno de tantos que es
digamos, fue pensado por un psicólogo norteamericano llamado Howard Gardner, y que él propone que en la realidad no existe una sola inteligencia. Yo lo voy a hacer de manera muy clara. Cuando yo leí esto de los 12 tipos de inteligencia, comprendí por qué usted no puede ser tan bueno o tan inteligente como parece, o tan malo o poco inteligente como pudiera parecer. Teniendo en cuenta los 12 tipos de inteligencia, usted fíjese en su ambiente laboral, en su ambiente familiar. Yo voy a decir mi caso particular. Yo tengo 3 hermosas hijas. Desde muchos años mis hijas han estudiado inglés. Las tenía desde la educación primaria y en la secundaria, estudiando su inglés aparte del inglés que ellos tienen en su secundaria, porque el inglés es una herramienta y es el lenguaje que mueve el mundo. Y al paso que vamos, aparte de aprender inglés, yo creo que sugiero que deberemos aprender mandarín, porque los chinos nos están invadiendo, sobre todo en su parte comercial. Lo cierto que, si bien es cierto que mis 3 hijas de distintas edades hacían los cursos, yo tenía problemas con tercera hija, cuyo nombre es Estefanía, porque Estefanía comenzaba los cursos de inglés con mis hijas, con las otras 2 mayores, y no los terminaba, y eso a mí me preocupaba como padre, por supuesto. Preocupado por eso, voy y le pregunto a las hijas, o sea, ¿qué está pasando con Estefanía? Porque Estefanía comienza los cursos y deja los cursos. Yo quiero saber cuál es el problema que tendría Estefanía. Bueno, resulta que me entrevisto con las 2 hijas y ellas me comentan lo siguiente: papá, Estefanía no es que tiene un problema. A Estefanía lo que ocurre es que ella sabe más que los instructores, pronuncia mejor que muchos instructores. Y eso, lógicamente, le aburre la clase, sobre todo la parte gramatical, cuando comienza la clase de inglés, y eso le aburre a ella porque ella es muy avanzada para eso. Y efectivamente, ciertamente Estefanía tiene esa inteligencia que le induce un mayor rendimiento en ese área del lenguaje, pero también Estefanía tiene otras cualidades, que es muy dedicada al arte. Hay otras personas que quizás no tengan la inteligencia, digamos, de apreciar el arte o de apreciar la música. Es frecuente cuando tenemos amigos que dicen: la música no me llega, ni puedo bailar porque tengo una muela en el oído. Lo que quiere decir entonces es que cuando usted es inteligente, usted tiene que decir en qué área específica es inteligente, porque usted puede ser inteligente. Si tomo la referencia de Howard Gardner, con toda seguridad no va a tener el mismo coeficiente de inteligencia en los 12 tipos de inteligencia que él propone, y con toda seguridad tampoco va a ser tan malo en todos los tipos de inteligencia que también él nos está describiendo. Por eso es importante que en una comunidad de trabajo todos somos importantes. Nadie tiene la propiedad de acaparar toda la inteligencia, de tal manera que deseche a otra persona que potencialmente pueden lograr mucho más en el área donde tienen esas potencialidades. Ahora bien, estamos reflexionando en torno a la inteligencia biológica, la inteligencia humana, pero no quedaría mal dedicar algunas palabras a eso de la inteligencia no humana o la inteligencia no biológica que han dado por llamar la inteligencia artificial. Muy bien, entonces vamos a revisar algunos conceptos relacionados con esto de la inteligencia artificial, que nos lo están vendiendo como una panacea, la solución a múltiples problemas cotidianos. La inteligencia artificial es el campo que estudia cómo crear programas informáticos con la habilidad de aprender y razonar como los humanos para resolver problemas de forma creativa. Y muchos de estos sistemas de inteligencia artificial se basan en el Machine Learning, pero para decodificar esto, para entender un poco esto, es necesario primeramente que examinemos lo que es el Machine Learning y el Deep Learning. El Machine Learning, traducido como aprendizaje automático en castellano, es una rama de la inteligencia artificial que tiene como objetivo desarrollar técnicas, algoritmos que permitan que los sistemas o máquinas aprendan. Cuando decimos aprender, en este contexto quiere decir identificar patrones complejos en millones de datos. Pero antes de enredar más la cosa, quiero explicarle un término nuevo que está apareciendo acá y que es fundamental comprender. Y es el término algoritmo. ¿Qué es un algoritmo? Un algoritmo es la secuencia de pasos que resuelven un problema y es la base de la programación en informática. ¿Cuáles son las características que debe tener un algoritmo?
primeramente que sea preciso, o sea, que tiene que resolver el problema sin errores, tiene que ser definido, o sea, si ejecuta el algoritmo varias veces, los datos de salud serán iguales en cada repetición. Y una tercera cualidad es que sea finito. En otras palabras, debe tener un inicio y un final. Cuando hablamos de algoritmos, tenemos que hablar que existe un proceso para que se dé el algoritmo. Existe una entrada, un proceso y una salida. Y esto les recuerda incluso cuando hablamos de entrada, proceso y salida en la parte de vigilancia, cuando hablamos del proceso de la vigilancia epidemiológica. Tiene una entrada, un proceso y una salida. Hablando nuevamente del algoritmo, tiene un ejemplo acá donde se propone lo siguiente. Este algoritmo tiene una entrada donde los datos que se dan tienen dos variables. La variable A, que tiene un valor de 1, y la variable B, que tiene un valor de 2. El proceso que nos interesa es la sumatoria de A más B. Significa que si yo quiero procesar la entrada constituida por dos números, el 1 y el 2, y el proceso me indica que tengo que sumar A más B, la salida debe ser la sumatoria de 1 más 2. El producto final del algoritmo que hemos propuesto es la sumatoria de 1 más 2, que nos va a dar 3. Pero hay algo interesante de los algoritmos, y es que tienes que darte cuenta que en la vida diaria también estamos procesando algoritmos. Por ejemplo, usted cuando está en su casa y quiere ver la televisión, tiene una serie de pasos para hacerlo. De sentarse en el sofá, tomar su control remoto, apuntar a la pantalla del televisor, darle power. Luego de que el televisor esté prendido, comienza a cambiar los canales con el control remoto del cambio de canal. Se queda durante el programa que tiene algún interés, y al final pone el programa en off, o sea, apaga el televisor. También en la pasada pandemia, recuerden que teníamos muchos algoritmos. El algoritmo más famoso, que en verdad yo doy un voto de fe, siempre lo hemos dado antes de la pandemia, porque el lavado de las manos impide muchas infecciones desde antes del COVID-19, es el algoritmo del lavado de las manos. ¿Cómo hace usted el procedimiento del lavado de las manos? Paso número 1, paso número 2, secado, paso número 3, hasta llegar al paso final, que es cuando usted tiene las manos limpias. Usualmente nosotros lo hacemos utilizando los diagramas de flujos. Entonces, en inteligencia artificial, conocer de manera conceptual lo que es un algoritmo es fundamental, porque dependiendo de la calidad del algoritmo, de los datos que nosotros introducimos para alimentar el algoritmo, dependiendo de ello vamos a obtener calidad en los posibles datos que pudiéramos tener. Regresando nuevamente a lo de Machine Learning, ya como tienes el concepto algo simplificado en relación a la inteligencia artificial y tienes el concepto de algoritmo, podemos aplicar un poquito del Machine Learning. El Machine Learning es una aplicación de inteligencia artificial que incluye algoritmos, ya lo entendemos, ¿verdad? Que analiza datos, va aprendiendo con ellos y luego aplican lo que han descubierto para tomar decisiones informadas. En otras palabras, eso permite a las máquinas aprender cosas para la cual en realidad no fueron diseñadas expresamente. Ese lenguaje nos ayuda, que hemos dado a las máquinas, a la solución de muchos problemas. Cuando decimos que algo es capaz de tener un aprendizaje automático, significa que es algo que realiza en función de los datos que tú proporcionas y que van mejorando progresivamente con el tiempo. Ahora que sabes qué es el Machine Learning, es fácil que notes que el aprendizaje automático impulsa todo tipo de tareas automatizadas en la vida cotidiana y en muchas industrias que tú conoces. En mi caso, en la salud. Desde la detección de fraudes en servicios financieros hasta el diagnóstico de pacientes en hospitales. Entonces, en esta lámina tenemos algunos ejemplos de Machine Learning o aprendizaje automático. Un ejemplo sencillo de aprendizaje automático es un servicio de transmisión de música que ustedes conocen, que muchos de ustedes están afiliados, que es el servicio de música por demanda llamado
Spotify. Para que la plataforma tome una decisión sobre qué nuevas canciones o artistas recomendarte, los algoritmos de aprendizaje automático asocian tus preferencias con la preferencia de otros oyentes y van acumulando eso en una base de datos, de tal manera que a determinado momento el sistema te bombardea con otras posibilidades u otras canciones de acuerdo a los gustos que has demostrado, comportamiento que has tenido a lo largo del tiempo en la selección de tus canciones favoritas. Lo mismo ocurre con los servicios de streaming, como ustedes conocen, Netflix, Amazon Prime, Disney Plus. Créeme que cuanto más títulos mires, mientras más tiempo estés conectado a esas plataformas van a aprender mucho más de ti, de tus hábitos, de tus costumbres y del tipo de película que a ti te gusta, que a ti te encanta, y que posteriormente ellos te van a hacer una sugerencia personalizada en base al récord histórico de las películas que has visto por esas plataformas en el pasado. Entonces, como los humanos, las máquinas pueden aprender de diferentes formas y cada una tiene su propio conjunto de trucos específicos. Y esto nos lleva a la siguiente pregunta, que es Deep Learning. El Deep Learning o aprendizaje profundo es un subcampo del Machine Learning que estructura algoritmos en capas para crear una red neuronal artificial que pueda aprender y tomar decisiones inteligentes por sí misma. El modelo de Deep Learning está desarrollado para analizar continuamente datos con una estructura lógica similar a la forma en que un humano sacaría conclusiones. Esta red neuronal artificial está inspirada en el cerebro, en la maraña de las neuronas, lo que conduce a un proceso de aprendizaje mucho más profundo que las soluciones del aprendizaje automático. El desafío es hacer que este tipo de inteligencia artificial llegue a las conclusiones correctas. Seguidamente veamos algunos ejemplos de Deep Learning o aprendizaje profundo. Por ejemplo, los asistentes virtuales como Alexa son ejemplos de Deep Learning, ya que pueden reconocer tu habla, comprender un comando y realizar una acción específica. Alexa, enciende el televisor. Alexa, enciende el aire acondicionado. Si usted está conectado a su red, a su Smart TV. Alexa, película La ballena. Alexa, película El Titanic. Y usted comienza y Alexa le contesta y le dice, buscando las alternativas, y le presenta el menú de las películas y dónde localizarlas. ¿Okay? También podemos hablar de otras herramientas como el reconocimiento facial, que es muy utilizado en los sistemas de vigilancia, en los filtros de Instagram o etiquetas de amigos de Facebook. También son ejemplos de aprendizaje profundo, porque hay algo muy interesante. Usted cuando está metido dentro de las redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, siempre le hablan, si usted está desde el punto de vista propiciando la comunicación o enviando información, tiene que saber lo que le gusta al algoritmo. Por ejemplo, a los algoritmos, bien sea de Instagram, Facebook, no le gusta información repetida. O sea, no le gusta el copia y pega. No es novedoso para ellos. No le gusta que usted tome fotos también de copia y pega. Los algoritmos, de manera inmediata, te asimilan cuando usted crea los contenidos. Igualmente ocurre con YouTube. ¿Por qué eso de esa manera? Porque primeramente usted debe preguntarse por qué las redes sociales a usted no le están cobrando. ¿Por qué Facebook no te cobra? ¿Por qué WhatsApp no te cobra? ¿Por qué Instagram no te cobra? Usualmente, porque más bien todas esas redes sociales deben pagarle a usted por la cantidad de información que usted está enviando. Usted está descubriendo su vida frente a las redes sociales. Usted está diciendo sus hábitos, quién es usted, dónde va. Usted dice qué profesión tiene. Usted dice qué edad tiene, cuáles son sus gustos estéticos, qué marca de auto le gusta, qué marca de reloj le gusta, qué marca de ropa le gusta. Y precisamente esta es una de las aplicaciones que tenemos actualmente, sobre todo en el área del marketing. Usted un momento dado debe darse cuenta que cuando está escribiendo por WhatsApp, de repente coloca me provoca una hamburguesa, o está colocando en el Google sitios para comprar hamburguesas, a los minutos le llega propaganda relacionado con hamburguesas. O si está buscando, las damas están buscando una blusa o un producto femenino, inmediatamente a cualquiera de las redes sociales, que están todas integradas, por cierto, que en este momento hablar de Instagram y hablar de Facebook es la misma tontería, le llega inmediatamente el bombardeo de las redes sociales, porque la publicidad vende y la publicidad es
Y el mercadeo es una de las principales motivaciones de las redes sociales. No es que están haciéndole un favor a la humanidad, usted está haciendo un favor a las redes sociales. Está de moda también esos videos que nos mandan sobre los coches autónomos, esos coches sin conductor, que es una aplicación más del deep learning. Por supuesto, en este contexto latinoamericano no pienso que lo podamos ver, pero como te puedes imaginar, digamos, esas máquinas no es que aprenden a conducir por sí solos, pero lo hacen partiendo del conocimiento de la experiencia de personas reales y se capacitan para actuar en diferentes escenarios del mundo, donde van reconociendo señales de tráfico, flujo de peatones, etcétera, etcétera, que son necesarias para que un vehículo circule con la mayor velocidad. Igualmente, cuando usted está agarrando una aplicación de un GPS y a usted el GPS le indica, le da flujo de tráfico mejor en una vía alterna y le dice la estimación de los tiempos que pueden llevar a llegar frente a otro donde están las trancas usuales de la hora, significa que también ese sistema está teniendo un aprendizaje basado en algunas variables que pudieran ser las horas de mayor concentración vehicular en determinadas vías de tránsito que pueden ser de uso cotidiano. Ahora bien, Deep Learning versus Machine Learning, ¿cuáles son las diferencias? Ahora ya sabes qué es Machine Learning y qué es Deep Learning. Quizás te estés preguntando cuáles son las diferencias entre los dos tipos de aprendizaje. Bueno, la respuesta corta es Deep Learning es un tipo de Machine Learning. Más específicamente, el aprendizaje profundo, el Deep Learning, se considera una evolución del aprendizaje automático, que es el Machine Learning. Es como un niño que creció y adquirió habilidades más elaboradas. ¿Entienden eso? Esto es fundamental. Por lo tanto, cuando pensamos en la batalla del Deep Learning versus el Machine Learning, la principal diferencia es la capacidad de acción o nivel de autonomía de la tecnología. Te lo explico. Si bien los modelos básicos de Machine Learning se vuelven progresivamente mejores en cualquier función, aún necesitan cierta orientación. Si un algoritmo de inteligencia artificial devuelve una predicción inexacta, entonces un ingeniero debe intervenir y hacer los ajustes. Con un modelo de Deep Learning, un algoritmo puede determinar por sí mismo si una predicción es precisa o no a través de su propia red neuronal. Es decir, puede aprender a través de su propio método de computación como si tuviera un cerebro propio. Entonces, así de simple tienes la diferencia entre Deep Learning versus el Machine Learning. Ahora bien, hablando un poco de las aplicaciones que tenemos en el área de ciencia de la salud, sobre todo el Deep Learning nos ha ayudado y tenemos muchos recursos en relación a esta herramienta de inteligencia artificial, donde la predicción juega un papel muy importante. Ya por ejemplo, en la FDA en Estados Unidos ha certificado unos cuantos programas que utilizan esta tecnología del Deep Learning. Ejemplos muy concretos: hay programas de pesquisa, sobre todo de diabetes tipo 2, donde se hace la detección precoz de la retinopatía diabética. ¿Cómo lo han hecho ellos? Bueno, han examinado, imagínate, más de 100.000 fondos de ojo. Eso, han escaneado los más de 100.000 fondos de ojo, han utilizado N cantidad de variables, modelos bioestadísticos y predictivos, modelos matemáticos, y de acuerdo al momento en que el paciente diabético consulta, de acuerdo a la evolución, a los elementos de detección precoz, pueden predecir en qué momento, con una seguridad hasta un 90%, puede ir apareciendo la retinopatía diabética. Esto con toda seguridad. Imagínense en un área donde hay pocos oftalmólogos para examinar una alta población diabética. Sería fundamental y muy interesante para organizar, digamos, qué tipo de paciente debe llegar al oftalmólogo, dándole prioridad a los hallazgos que pudiera hacernos este tipo de inteligencia artificial. También hay programas certificados que también con un buen funcionamiento, como es la detección precoz de cáncer de pulmón, donde también se ha hecho un aprendizaje a través de esos super algoritmos y a través de
del Deep Learning, examinando miles y miles de tomografías con los aspectos tumorales, y automáticamente tienen una detección del tumor, y dependiendo del sitio, de la localización, de la extensión, pueden haber elementos para establecer pronósticos favorables en la sobrevivencia de los pacientes. Y la aplicación más importante, por supuesto, es en la prevención, porque conociendo cómo se configuran las probabilidades dependiendo de los hallazgos en las imágenes, esto puede salvar la vida del paciente de manera precoz. Pero no todo es color rosa, no todo es tan bonito en la parte de la inteligencia artificial. Yo simplemente estoy dándole dos ejemplos, porque hay muchos ejemplos en la parte de inteligencia artificial aplicada a la medicina, pero que sé que no es el interés, porque mi interés final es llevarlo a una cosa que ustedes cada vez van a acercarse conmigo en este momento. Usted me dirá, pero entonces la inteligencia artificial es infalible. Bueno, vamos a analizar algunas cosas interesantes. Cuando la pandemia del COVID-19 golpeó a Europa en marzo del 2020, ustedes recuerdan que los hospitales entraron en una crisis de salud, en un corre-corre, fueron rebasados, los servicios de cuidados críticos no daban abasto, las emergencias no daban abasto, las hospitalizaciones no daban abasto, porque fue tal el atropello de esta nueva epidemia frente a los médicos, que realmente no había mucha tecnología, no había conocimiento de cómo combatir de manera acertada las consecuencias clínicas que estaba causando el COVID-19. Pero sin embargo, a pesar de que los médicos no tenían mucha idea de cómo ir manejando a muchos de los pacientes, se decía, bueno, pero que China, donde se originó la pandemia, frente a la data de aparición en Europa, ya China tenía más de 4 meses de experiencia en pandemia. Y bien o mal, algo se podía aprender de los chinos, a pesar del bloqueo que tenían ellos allá de información. Porque los chinos definitivamente ellos ocultaron mucha información con relación a la pandemia, y posiblemente tomando como base esa experiencia que tuvieron los chinos y la reciente experiencia que se iba acumulando en Europa, se proponía que se podían hacer algunos algoritmos de aprendizaje automática que pudieran ayudar a entrenarse con esos datos para ayudar a los médicos a comprender a qué se están enfrentando y a tomar decisiones, y buenas decisiones que pudieran salvar las vidas. Pero eso no sucedió así, aunque no faltó el esfuerzo. Equipos de investigación de todo el mundo intentaron ayudar. La comunidad de inteligencia artificial en particular rápidamente se lanzó a desarrollar software que creían que permitiría a los hospitales diagnosticar o clasificar a los pacientes más rápido, para que en teoría brindar el apoyo que tanto se necesitaba en la primera línea de batalla. Al final, ¿qué ocurrió? Bueno, al final se desarrollaron cientos de herramientas predictivas, pero ninguna marcó una diferencia real, e incluso alguna resultó potencialmente dañina. Una epidemióloga de la Universidad de Maastricht llamada Laure Winats, junto a sus colegas que sabía mucho de bioestadística y estaba dedicada al estudio de herramientas predictivas, fíjense lo que hicieron ellos. Ellos analizaron 232 algoritmos para diagnosticar a los pacientes o predecir la gravedad de la enfermedad que sufrían. Ellos descubrieron que ninguno de esos algoritmos era apto para el uso clínico, y solo 2 de 232 habían sido señalados como suficientemente prometedores para futuras pruebas. Hay otra investigación de un experto en aprendizaje automático de la Universidad de Cambridge en Estados Unidos, que es Derek Drake y su colega, y esta es una publicación de la revista Nature. Este equipo investigó los modelos de aprendizaje profundo para diagnosticar la COVID-19 y predecir el riesgo del paciente a partir de imágenes médicas, como radiografías de tórax y tomografías computarizadas de tórax. Examinaron 415 herramientas publicadas, y al igual que la colega que anteriormente le estaba comentando, concluyeron que ninguna era apta para uso clínico. Lo peor es que algunos de los algoritmos que analizaron ya se habían utilizado en hospitales, y algunos incluso estaban comercializados para los desarrolladores privados. Preguntamos qué salió mal.
Muchos de los problemas descubiertos tienen que ver con la mala calidad de los datos que los investigadores usaron para desarrollar sus herramientas. La información sobre los enfermos de COVID-19, incluidos los exámenes médicos, se recopilaban y compartían durante la pandemia global, a menudo por parte de los médicos que luchaban y que tenían ese estrés frente a los pacientes, porque exactamente muchos de ellos no sabían qué hacer frente a esa avalancha de casos que estaban teniendo. Y los investigadores querían ayudar, y esto era lo único datos públicos en conjuntos que estaban disponibles y que se podían obtener. Los datos precisamente de esos médicos que estaban saturados y atareados ante la pandemia. Acá se resalta el problema de la calidad del dato, llamándoles conjunto de datos de Frankenstein, que se recogen de múltiples fuentes y pueden contener duplicados. En otras palabras, no hay verificación ni control de calidad. De hecho, el grupo de Drake estrenó su propio modelo de inteligencia artificial utilizando un conjunto de datos que contenía una combinación de exploraciones tomadas cuando los pacientes estaban acostados y de pie. Como los pacientes escaneados acostados tenían más probabilidades de estar gravemente enfermos, la inteligencia artificial aprendió erróneamente a predecir el riesgo de la COVID-19 grave en función de la posición en la que se encontraba la persona, cosa que lógicamente es errada. Errores como estos parecen obvios en retrospectiva y se pueden corregir ajustando los modelos si los investigadores lo detectaran. Se pueden reconocer las deficiencias y publicar un modelo menos preciso y también menos engañoso. Pero fíjense esto, muchas herramientas fueron desarrolladas por investigadores de inteligencia artificial que carecían de la experiencia médica para detectar los errores en los datos, o por investigadores médicos que carecían de las habilidades matemáticas para eliminar esos errores. Un problema más sutil que Drake destaca, y cito su comentario, es el sesgo incorporado o el sesgo introducido. Cuando hablamos de sesgo se refiere a error o error introducido en el punto en el que se etiqueta un conjunto de datos. Por ejemplo, muchas imágenes médicas se etiquetaban en función de si los radiólogos que las señalaban como COVID-19 pudieran tener unas inexactitudes o pudieran haber diferencia en relación de un radiólogo frente a otro tomando en cuenta la misma imagen médica. Lógicamente esos errores, esa diferencia que pudiera existir en la interpretación de la misma imagen frente a la opinión de varios radiólogos, esos errores se incrustan o se incorporan y eso representa un sesgo o un error hacia el médico que está haciendo consulta a esa base de datos. Entonces sería mucho mejor, precisamente para superar ese error, para superar ese sesgo frente a las imágenes radiológicas que se presentaban en el COVID-19, sería mucho mejor que cuando usted etiquetara una imagen médica con el resultado de una prueba PCR, tenga la seguridad que la imagen más la prueba y más la opinión del médico representa un elemento donde la probabilidad de un caso puede ser mucho mayor frente a etiquetar solamente una imagen radiológica. En su opinión, algunos hospitales incluso habían firmado acuerdos de no divulgación con sus proveedores de inteligencia artificial médica. Lógicamente, acuérdense que todo también es un negocio. Y cuando se le preguntaba a los médicos qué algoritmo o software usaban, o sea, los estaban implicados, digamos, en el diseño, a veces respondían que no se les permitía por los acuerdos de confidencialidad. Ahora bien, ¿cuál es la solución? Mejores datos ayudarían, pero en tiempos de crisis es mucho pedir. Resulta más importante aprovechar al máximo los conjuntos de datos que ya tenemos. Lo más sencillo sería que los equipos de inteligencia artificial colaboraran más con los médicos y los investigadores también deberían compartir sus modelos y revelar cómo fueron entrenados para que otros puedan probarlos y desarrollarlos. En otras palabras, es necesario validar esos posibles usos de inteligencia artificial. Hay que validarlos para asegurar que funcionan y que existen. También sería más fácil la obtención de los datos si los formatos de recolección de información estuvieran estandarizados, o sea, que todos hablásemos un mismo lenguaje
frente a la recolección de datos. Otro problema que se identificó es que la mayoría de los investigadores se apresuraron a desarrollar sus propios modelos. Ya habíamos dicho incluso de la evaluación de 230 y tantos modelos que hizo la primera que les comenté de la doctora, en vez de colaborar o mejorar los existentes. El resultado fue que el esfuerzo colectivo mundial produjo centenares de herramientas mediocres que no servían para nada en lugar de un puñado de herramientas adecuadamente entrenadas y probadas. Fíjense este ejemplo de fracaso. En España nos vendieron mucho una aplicación que se llamaba la aplicación Radar COVID, que puso en marcha el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, y se desarrolló con el fin de ayudar a evitar la propagación del coronavirus. 2 años luego de su evaluación, se determinó que esta aplicación, que usted la tenía en su celular y que ayudaba a identificar los casos de COVID, los contactos, y también hacía segmentaciones desde el punto de vista geográfico y desde el punto de vista del riesgo, resulta que esa aplicación, ese radar de COVID, apenas detectó el 2% de los casos del total que hubo en las áreas donde se implementaron las pruebas piloto. Y lo más resaltante es que esa aplicación radar, el gobierno español invirtió cerca de 3.2 millones de euros para ponerlo en práctica en esa zona. Usted se puede preguntar, 3.2 millones de euros para detectar solamente el 2% de los casos en esa área de estudio. O sea, ¿no le parece un costo-beneficio demasiado exagerado? Finalmente, les voy a decir algo. Usted piense que es cierto, la inteligencia artificial en algún momento, y ya nos está arropando muchas cosas, pero en algún momento te la van a presentar como una alternativa que te va a solucionar la vida. Ya estamos viendo que si usted va a participar de algún programa de inteligencia artificial, es importante primero que tenga la validación. ¿Qué significa validar? Que tenga los estudios de que todo lo que están proponiendo en ese programa de inteligencia artificial para determinado caso, en mi caso para la salud, para la detección precoz de cáncer de mama, detección de cáncer cuello uterino, detección de cáncer de pulmón, para pronóstico de rehabilitación de los accidentes vasculares cerebral, para detección precoz de retinopatía diabética, pida cuáles son las validaciones, cuáles son los estudios que certifican la validación y que se funcione. Segundo, tiene que tener un conocimiento básico de cuál es el algoritmo que está funcionando y que alimenta, porque ya les dije anteriormente que los algoritmos son una serie de pasos que nos llevan a un determinado fin, y usted, mientras le da a los técnicos que discutan de manera, desde el punto de vista de la informática, de la bioestadística y de la inteligencia artificial, las cajas negras de los algoritmos, yo le invito a usted de que fíjese bien el hecho de por qué fracasaron los programas que se implementaron con inteligencia artificial en muchos países, y todo el recuento que hemos hecho, por algo muy fundamental y que tiene la arquitectura de todo el sistema, que son los datos básicos. Siempre en epidemiología y siempre en cualquier lugar, el dato básico es fundamental porque es el inicio del sistema. Un dato básico, por ejemplo, si usted está en recursos humanos, un dato básico representa ¿qué? La edad del aspirante, representa la ocupación del aspirante. Un dato básico en ciencia de la salud, nosotros frente a los médicos, es toda la información que nosotros recopilamos del paciente: edad, género, ocupación, lugar de procedencia. Todas las empresas, todas las tareas que hacemos en nuestra vida tienen una serie de datos básicos, y esos datos básicos, si usted sigue el algoritmo, tiene que tener un procesamiento, y ese procesamiento nosotros lo convertimos en una serie de variables que analizamos en tiempo, en espacio y en persona, y al final tiene una salida. Fíjense que esto es un algoritmo muy simple y no estoy utilizando inteligencia artificial. Hágase usted la pregunta: ¿cómo están sus datos básicos? ¿Cómo está su información en su empresa? Si su empresa es que usted está viendo pacientes, pregunte cómo están los datos básicos en su historia clínica. Si estás en recursos humanos, pregunta cómo están los datos básicos en tu expediente de tus trabajadores. Usted sabe la edad de sus trabajadores, sabe el promedio de edad,
sabe las habilidades de sus trabajadores, sabe cuántos cursos, cuáles son los récords individuales de cada uno de ellos, sabe cuáles son las aspiraciones, sabe cuáles son las habilidades. Esos son datos básicos que nos permiten a nosotros tener, una vez que lo organizamos y que no le analizamos, convertirlo en información, y esa información nos genera soluciones a los problemas. Siempre he hecho a colación a este amigo que se llama John Snow. Fíjense, John Snow era médico, alguien muy sencillo. Y Snow solucionó un problema de cólera allá en Londres, en la antigua Londres. Y la herramienta de Snow era muy simple. Utilizó un GPS en aquel entonces, que era un mapa de la ciudad de Londres. Hizo geoposicionamiento de los casos, registró los casos dependiendo del lugar, hizo la concentración. Cuando me refiero de casos, se refiere a que él estaba enfrentando una epidemia de cólera. La gente estaba muriendo de cólera y no sabían cómo era la cosa, pero agarró su GPS en la lámina esa gigante que tenía, sectorizó Londres y determinó la concentración de los casos. Puntico rojito, caso. Cuando ve concentrados los casos, estaban alrededor de una bomba de agua. Y él empíricamente dijo, si los casos están alrededor de la bomba de agua, una de las soluciones es clausurar la bomba de agua. Y eso fue lo que hizo. Tuvo la inteligencia humana y la aplicó, digamos, de manera empírica sobre algunos instrumentos materiales, sobre el mapa, y solucionó el problema simplemente cerrando el flujo de agua que daba la pileta. Esa pileta, por supuesto, estaba contaminada con el vibrio en cólera, que era la responsable de la epidemia, y ahí vino la solución, y posteriormente eso es historia. Entonces, piensa en John Snow, lo sencillo. La inteligencia artificial te va a llegar, te está llegando, pero no dejes las tareas básicas en manos de otras. Hay tareas básicas que usted tiene que cumplir. Haz el inventario, haz tu algoritmo, haz tu flujograma. Si está fallando en alguno de ellos, usted dice, tengo que fortalecer. Eso no te lo va a hacer la máquina. La máquina es un recurso que te va a ayudar en la toma de decisiones, pero la toma de decisión la tienes que hacer tú de manera estricta. Solamente tú eres el protagonista de este proceso. Bueno, muchísimas gracias por su atención, y espero que la haya motivado, porque esto realmente es una charla motivacional para que ustedes vayan acercándose cada día más, amen la tecnología, pero también participen ustedes de manera activa en lo que están construyendo. Nosotros somos los artífices de nuestro propio destino. Tenemos la inteligencia para hacerlo. Seguimos hacia adelante. Muchísimas gracias. Fíjense bien, el hecho de por qué fracasaron los programas que se implementaron con inteligencia artificial en muchos países, y todo el recuento que hemos hecho, por algo muy fundamental y que tiene la arquitectura de todo el sistema, que son los datos básicos. Siempre en epidemiología y siempre en cualquier lugar, el dato básico es fundamental, porque es el inicio del sistema. Un dato básico, por ejemplo, si usted está en recursos humanos, un dato básico representa ¿qué? La edad del aspirante, representa la ocupación del aspirante. Un dato básico en ciencia de la salud, nosotros frente a los médicos, es toda la información que nosotros recopilamos del paciente: edad, género, ocupación, lugar de procedencia. Todas las empresas, todas las tareas que hacemos en nuestra vida tienen una serie de datos básicos, y esos datos básicos, si usted sigue el algoritmo, tiene que tener un procesamiento, y ese procesamiento nosotros lo convertimos en una serie de variables que analizamos en tiempo, en espacio y en persona, y al final tiene una salida. Fíjense que esto es un algoritmo muy simple, y no estoy utilizando inteligencia artificial. Hágase usted la pregunta: ¿cómo están sus datos básicos? ¿Cómo está su información en su empresa? Si su empresa es que usted está viendo pacientes, pregunte cómo están los datos básicos en su historia clínica. Si estás en recursos humanos, pregunta cómo están los datos básicos en tu expediente de tus trabajadores. Usted sabe la edad de sus trabajadores, sabe el promedio de edad, sabe las habilidades de sus trabajadores, sabe cuántos cursos, cuáles son los récords individuales de cada uno de ellos, sabe cuáles son las aspiraciones, sabe cuáles son las habilidades. Esos son datos básicos que nos permiten a nosotros tener, una vez que lo organizamos y que no le analizamos, convertirlo en información, y esa información nos genera soluciones a los problemas. Siempre he hecho a colación a este amigo que se llama John Snow. Fíjense, John Snow era médico, alguien muy sencillo. Y Snow solucionó un problema de cólera allá en Londres, la antigua Londres.
Y la herramienta de Node era muy simple. Utilizó un GPS en aquel entonces, que era un mapa de la ciudad de Londres. Hizo geoposicionamiento de los casos, registró los casos dependiendo del lugar, hizo la concentración. Cuando me refiero de casos, se refiere a que él estaba enfrentando una epidemia de cólera. La gente estaba muriendo de cólera y no sabían cómo era la cosa, pero agarró su GPS en la lámina esa gigante que tenía, sectorizó Londres y determinó la concentración de los casos. Puntico rojito, caso. Cuando ve concentrados los casos, estaban alrededor de una bomba de agua. Y él empíricamente dijo, si los casos están alrededor de la bomba de agua, una de las soluciones es clausurar la bomba de agua. Y eso fue lo que hizo. Tuvo la inteligencia humana y la aplicó, digamos, de manera empírica sobre algunos instrumentos materiales, sobre el mapa, y solucionó el problema simplemente cerrando el flujo de agua que daba la pileta. Esa pileta, por supuesto, estaba contaminada con el Vibrio en cólera, que era la responsable de la epidemia, y ahí vino la solución, y posteriormente eso es historia. Entonces piensa en Joe Snow, lo sencillo. La inteligencia artificial te va a llegar, te está llegando, pero no dejes las tareas básicas en manos de otras. Hay tareas básicas que usted tiene que cumplir. Haz el inventario, haz tu algoritmo, haz tu flujograma. Si está fallando en alguno de ellos, usted dice, tengo que fortalecer. Eso no te lo va a hacer la máquina. La máquina es un recurso que te va a ayudar en la toma de decisiones, pero la toma de decisión la tienes que hacer tú de manera estricta. Solamente tú eres el protagonista de este proceso. Bueno, muchísimas gracias por su atención, y espero la haya motivado, porque esto realmente es una charla motivacional para que ustedes vayan acercándose cada día más, amen la tecnología, pero también participen ustedes de manera activa en lo que están construyendo. Nosotros somos los artífices de nuestro propio destino. Tenemos la inteligencia para hacerlo. Seguimos hacia adelante. Muchísimas gracias. Estricta. Solamente tú eres el protagonista de este proceso. Bueno, muchísimas gracias por su atención, y espero la haya motivado, porque esto realmente es una charla motivacional para que ustedes vayan acercándose cada día más, amen la tecnología, pero también participen ustedes de manera activa en lo que están construyendo. Nosotros somos los artífices de nuestro propio destino. Tenemos la inteligencia para hacerlo. Seguimos hacia adelante. Muchísimas gracias. Seguimos hacia adelante. Muchísimas gracias.